¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Hoy vamos a desarrollar química, específicamente diagrama de Pauling. Tenemos que recordar las capas, que tenemos 7 capas y que son K, L, M, N, O, P, Q. Y adentro de estas capas se encuentran los subniveles de energía, que son S, P, D, F, que son SAR, principal, difusa y fundamental. Y debemos de guiarnos por el diagrama de Pauling en el sentido de las flechas. Tenemos que saber que en la capa K es 1s2, capa L va a ser 2s2, 2p6, capa M va a ser 3s2, 3p6, 3s10, en la capa N va a ser 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, en la capa O va a ser 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, en la capa P va a ser 6S2, 6P6, 6D10 y en la capa Q va a ser 7S2, 7P6. El diagrama de Pauli viene en forma de zigzag. En este caso empieza de 1S2, luego sube, va bajando en 2S2, luego sube 2P6 y va bajando a 3S2 y así sucesivamente. Luego 3P6 y luego va a ser 4S2 y sube otra vez en 3D10 y así sucesivamente. Tenemos que recordar que en SAR tiene solamente una orientación, es decir, una casilla, y que puede caber como máximo 2 electrones. Entonces eso es lo que tenemos que saber también, que en la capa K solamente entra 2 electrones, y vamos a ver acá que SAR solamente como máximo cabe 2 electrones. Principal como máximo puede caber 6 electrones. Difuse como máximo puede caber 10 electrones y en fundamental como máximo 14 electrones. Entonces acá los electrones pueden ubicarse con espinas contrarias. Entonces una flechita hacia arriba y otro hacia abajo. Y así sucesivamente. Ahí entra 2 electrones. Primero se llena todo lo de arriba y luego se realiza el apareamiento de los electrones. Y empezamos con el de abajo. Y así sucesivamente. Ahí notamos que entra 6 electrones. Vamos a realizar la configuración electrónica de los siguientes elementos. Se indica el grupo y periodo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el diagrama de Pauling. Empezamos en la capa K, que en este caso va a ser 1s2. Tenemos 2 electrones, pero magnesio tenemos que identificar cuánto es su Z, y su Z es 12. Esto donde vamos a encontrar su número atómico en la tabla periódica. Luego viene la capa L, que va a ser 2s2 y 2p6. Como vemos acá el diagrama de Pauling, notan acá viene 1s2, luego 2s2, 2p6. Tenemos 2 más 2, 4 más 6, 10 y falta 2 para llegar a 12. Entonces viene la capa M. Entonces ahí va a ser 3s, S2. Entonces el exponente de la última capa es el grupo. En este caso va a ser 2, grupo 2. Con la ayuda de la tabla periódica vamos a identificar que pertenece al grupo 2A. Y el nivel de energía se llama periodo. Se puede guiar con este 3. O si no, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces acá podemos sacar que este elemento se encuentra en el grupo 2A con la ayuda de la tabla periódica y en el periodo 3. Luego vamos a colocar los electrones. En este caso va a ser con espines contrarios. En SAR 2, notan ahí, ustedes van a mejorar eso. En SAR solamente, este SAR, una casilla, 2 electrones con espine contrario. Y para principal, 6 electrones. Entonces, primero todo de hacia arriba hay que llenar. Y luego para realizar el apareamiento de los electrones, que va a ser hacia abajo. Ahí completamos los 6 electrones. Y vamos a ver acá, primero hacia arriba y luego hacia abajo. Acá también podemos notar que los electrones terminan hacia abajo y ahí podemos identificar a qué sentido de giro va a pertenecer. Cuando es la flecha hacia abajo, entonces va a ser sentido antihorario. Entonces número cuántico de spin va a ser entonces más 1 sobre 2. Más 1 sobre 2.
Y vamos a realizar ahora el de potasio para notar la diferencia. El de potasio, acá vamos a cargar su símbolo que es K y su número atómico que vamos a buscar en la tabla periódica que es 19. Entonces empezamos en la capa K. Va a ser 1s2, siempre guiando por el diagrama de Pauling, 1s2. Luego viene la capa L. En la capa L va a ser 2s2 y 2p6. Luego viene la capa M. En la capa M viene 3s2, 3s2, 3p6. Y acá tenemos, hasta acá es 10 electrones, 12, 3p6, 18. Y tenemos que ver después de 3p6, acá van a notar que después de 3p6 tiene que descender a 4s2 y que va a ser en la capa N. Y entonces va a ser 4s, s2 debería ser, pero vamos a hacer conteo. Acá va a ser 4, 10, 12, más 6, 18 y falta 1. Entonces falta 1 para llegar a 19. Entonces notamos que este elemento debe estar en el grupo 1A y periodo, en este caso el cuarto periodo, periodo 4. Ahora vamos a llenar con los electrones correspondientes con espines contrarios. Ya sabemos que en SAR como máximo puede caber solamente 2 electrones con espines contrarios. Entonces ahí va a ser 2 electrones. Acá también siempre hacia arriba. Acostúmbrese de realizar siempre hacia arriba primeramente. En principal 6 y luego se hace el apareamiento de los electrones. Entonces acá vemos que SHAR es 2 electrones con espines contrario. Principal acá vemos que es 6 con espines contrario. Acá estoy completando ya directamente porque identifiqué que va a entrar 6. Pero acá vamos a ver que solamente va a tener un solo electrón y que va a mirar hacia arriba. Y cuando es hacia arriba, la flechita significa que va a tener sentido horario. Entonces el sentido de giro va a ser horario. Entonces el número cuántico de spin va a ser menos 1 sobre 2. Y así sucesivamente van a ir completando con los demás ejercicios. El último quiero realizar con ustedes también. En este caso es bromo. Bromo, su símbolo es Br. Y tenemos que buscar su número atómico en la tabla periódica. En este caso es 35. Y empezamos a realizar. En la capa acá va a ser 1s2. Va a ser 1s2. En la capa L va a ser 2s2, 2p6. En la capa M va a ser 3s2, 3p6. Y en la capa N va a ser 4s2. Acuérdense que va bajando acá. Y luego subo otra vez en 3 de 10. 3 de 10. Y acá va a ser en 4p. Y hacemos el conteo. Hasta acá es 10, 12, 18. Más 2, 20, 30. Y acá va a ser 5. Y ahí vamos a identificar el grupo. Para el grupo es la suma del exponente, de los exponentes en este caso. Entonces ahí va a ser grupo 7. Grupo 7A con la ayuda de la tabla periódica. Y va a ser periodo 4. Y tenemos que colocar los electrones con espines contrarios. Entonces ahí notamos espines contrarios. Todo esto va a tener 6, por eso estoy llenando. SHAR 2 electrones con espines contrarios, principal completo también. Hay que atender nada más en la última capa para colocar como corresponde. Esto también 10, entonces todo va a ser con espines contrarios, los electrones.
acá en SAR, y acá vamos a realizar como corresponde, todo hacia arriba, 3, acá va a ser 4 y acá va a ser 5. Notamos que termina hacia abajo, y cuando es hacia abajo entonces va a tener sentido de giro antihorario, entonces va a ser más 1 sobre 2. Y eso es todo, chicos, espero que les sirva este video para poder terminar los demás ejercicios.